Bien, buenos días a todos. Estamos saludando a todos y cada uno de los presentes, a los hermanos, las visitas. Estamos en este culto de las 11 de este Ministerio Hispano de Coral Reef Baptist Church y damos muchas gracias a Dios por poder hacerlo. Y también estamos saludando a todos aquellos que nos están viendo y escuchando por Facebook y después en YouTube. Que Dios les guarde y les cuide. Bueno, allí en pantalla tienen puesto el texto clave de este mensaje. Vamos a decir el título después. Vamos a ver si todos lo pueden repetir junto conmigo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5, 17. Vamos a orar. Señor y amante Padre, nos encomendamos ahora a ti. En primer lugar, para que me uses como instrumento. Perdona todos nuestros pecados, ayúdanos a depender de ti. Prepara cada uno de nuestros corazones, incluyendo el mío también, para recibir lo que tú quieres decirnos en esta mañana. Y sé con cada uno de aquellos que nos está viendo y escuchando por Facebook. Todo lo ponemos en tus manos. Gracias por tu amor. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, vamos a hablar en esta mañana del poder transformador de Dios. Y esperamos, amados hermanos, que este mensaje toque nuestros corazones. El mensaje de Dios es para escucharlo, recibirlo en la mente, bajarlo al corazón y ponerlo en acción. Si no, el mensaje de Dios no tiene ninguna validez. El mensaje de Dios es para que nuestras vidas, y valga el mensaje, ese es el título, sean transformadas por el gran poder de Dios. Ahora, transformar es un cambio que se produce, es una modificación en una persona, mejorar, cambio de aspecto y de costumbre. Si usted busca en el diccionario, eso más o menos lo que va a encontrar. Ahora bien, la transformación que hace a Dios es un cambio total de la mente, el corazón, las emociones, la voluntad y los sentimientos. Por eso el pasaje que leímos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El único que puede explicar, déjame ver si puedo decir esto bien, el único que puede explicar, o los únicos que pueden explicar claramente del poder transformador de Dios, es aquellos que hemos sido transformados por el poder de Dios. Porque Dios es el único que puede transformar mi mente, mi corazón, mis emociones, mi voluntad. O sea, lo que yo era antes, ahora no lo hago. Como yo pensaba antes, ahora no pienso. Lo que yo quería antes, ahora no lo quiero. Ese es el poder de Dios. Yo me recuerdo, y esto lo he dicho muchas veces, pero hermano, vale la pena. Yo viví muy poco tiempo sirviendo al mundo, y doy gloria a Dios por ello. Porque cuando yo tenía 16 años comencé a ir a la iglesia. Cuando a los 17 me bauticé, que ya yo había hecho una decisión por Cristo antes, por supuesto, Dios cambió mi vida, pero cambió mi vida en todo sentido. Cambió mi mente, mis sentimientos, mi voluntad. Fue una obra de Dios. Eso es lo que en la Biblia se le llama el nuevo nacimiento. Es un poder transformador de Dios. El único que puede cambiar el mundo en que vivimos es Dios. El mundo está en bancarrota, el mundo está en caos, el mundo vive en violencia, el mundo vive en corrupción, el mundo vive con odio. Y el único que puede cambiar todo eso es el poder de Dios. Por eso usted y yo como cristianos, yo como pastor, usted como miembro, cada pastor, cada misionero, cada miembro, cada hijo de Dios tiene que orar por este mundo para que sea transformado. ¿Qué es lo que pasa? Que el mundo no quiere escuchar a Dios. Es como en el tiempo de Faraón, que es lo que estamos estudiando ahora. No quería escuchar el mensaje que Dios le estaba dando a través de Moisés. Hoy el mundo no quiere escuchar el mensaje de Dios y está en un caos. Los niños están en caos, la juventud está en caos, los ancianos están en caos, los matrimonios están en caos, la familia está en caos, las naciones están en caos. Hay un caos total, pero es porque no quieren buscar a Dios. Dios puede transformar todo eso en bendición, pero el corazón tiene que ser transformado, porque cuando el corazón es transformado, y no digo este corazón que late, el corazón de las emociones es transformado, entonces nuestra mente, nuestros pensamientos cambian y nuestra actitud también. Solo Dios puede transformar totalmente al hombre. Eso es lo que dice allí el profeta Ezequiel. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo, decía Dios a su pueblo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Ezequiel 11, 19. La gente que está sin Dios es como un corazón de piedra. Son insensibles al dolor humano, son insensibles al sufrimiento, son insensibles a recibir el mensaje de Dios. Están endurecidos. Pero Dios dice que por su poder, si el hombre hace un acto de fe, si el hombre confía en Dios, su corazón de piedra puede ser transformado. Ustedes no se han fijado cuánta maldad hay en el mundo, cómo se tratan a los niños, cómo se tratan a los ancianos, cómo se cometen tantos actos viles, tantos actos de violencia, porque el corazón del hombre
hombre está como una piedra. No quiere recibir el mensaje de Dios. No le interesa el mensaje de Dios. Pero tú y yo estamos aquí para eso, para anunciar el mensaje de Dios. Y cuando digo el mensaje de Dios es este, no es el mensaje del pastor inventado, el mensaje de Dios está aquí. Usted lo tiene. Predicar la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, eso es lo único que el mundo necesita. Pero el mundo está opuesto a Dios, punto. El mundo odia a los cristianos, el mundo odia a Israel, el mundo odia a la Biblia porque eso habla de Dios. Y entonces el mundo no quiere buscar a Dios. Dice allí este otro pasaje de Jeremías, otro profeta, y les daré corazón para que me conozcan. Cuando Dios cambia el corazón por la fe en Él, entonces empezamos a conocer a Dios. Para que les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, el único Dios verdadero, no hay otro. El problema es ese, el mundo quiere buscar un Dios a su conveniencia. No hay otro Dios, la Biblia lo repite, hay un solo Dios verdadero. Jehová, el Dios de Israel y el Dios de la iglesia, Jehová del cual vino el Mesías, por el cual nosotros vivimos y por lo cual nosotros nos sostenemos. Ese Dios, la gente tiene que conocerlo. La gente tiene muchos dioses, la fama, la riqueza, los bienes de este mundo. Pero Dios es el único Dios verdadero, y hasta que nuestro corazón no sea cambiado, el hombre no lo va a conocer. Dice que les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Jeremías 24:7. Cuando la persona se vuelve a Dios, se convierte en hijo de Dios, se convierte en pueblo de Dios. Vamos a ver después un pasaje más adelante que no solamente Israel es el pueblo de Dios de donde vino el Mesías, sino que la iglesia también es pueblo de Dios, pueblo adquirido por Dios, pueblo santo, pueblo que es apartado para servir a Dios. Así que Dios es el único que puede hacer esto. El apóstol Pablo escribió, porque en Cristo Jesús, porque acuérdense que en el tiempo del apóstol Pablo que había gente que estaban guardando todavía la ley, los de la circuncisión, y los de la circuncisión eran aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel, pero que también habían escuchado el mensaje de Dios. Y entonces Pablo les escribió, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, o sea, los que pertenecían a Israel, vale nada, ni la incircuncisión, los demás pueblos, sino una nueva creación. Gálatas 6:15. Lo más importante es que Dios pueda cambiar el corazón. Cuando Dios cambia el corazón, son cambiadas las emociones, son cambiadas la voluntad. Pero eso es una obra de Dios. Yo a veces me pongo allí, yo espero que usted lo haga, yo me pongo a meditar cómo Dios ha obrado en mi vida. Y entonces cuando Dios cambia el corazón, uno empieza a repulsar o a rechazar el pecado. Uno se entristece cuando ve que hay tanta maldad, tanta corrupción. Miren, les voy a decir, esto es una evidencia de si usted tiene a Dios o no. Si usted ve el pecado y usted no siente nada, hay un problema. Ore a Dios, porque usted se está complaciendo en el pecado. Pero cuando usted ve la multiplicación del pecado, la maldad del hombre, y eso le entristece, de gloria a Dios, porque su corazón ha sido cambiado. ¿Qué es lo que desea el creyente? Que la gente busque a Dios, que las familias se amen, que los esposos se amen, que los padres amen a sus hijos, que los hijos amen a sus padres, que haya amor en el mundo. Eso es lo que falta. Tristemente, los hogares están sufriendo mucho porque no está el amor de Dios. El amor de Dios es el que cambia toda situación. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo, le escribía el apóstol Pablo, estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, que es la que nos limpia de todo pecado, para crear para sí mismo de los dos, o sea, del pueblo de Israel y el pueblo gentil, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Eso está en Efesios 2, 13 y 15. O sea, cuando Cristo lleva una vida, pues esa vida es cambiada. Ahora, cuando hablamos de Cristo, hablamos del Dios encarnado, o sea, del Dios que tiene todo poder. Cristo es Dios manifestado en carne, y es el que puede cambiar nuestra vida cuando nosotros lo recibimos como Señor y Salvador. El poder transformador de Dios comienza en la tierra y se completa en la eternidad. O sea, cuando usted y yo creemos en Cristo, recibimos a Cristo en el corazón, nos arrepentimos verdaderamente, Dios transforma nuestra vida. O sea, y digo cuando yo creo verdaderamente, porque mucha gente, la mayoría de la gente, no todos, pero hay mucha gente que dice yo creo en Dios, pero no vive conforme a Dios. Cuando yo digo yo creo en Dios, tengo que creer en Dios y creer lo que dice su palabra, y tengo que vivir de acuerdo a ella. O sea, cuando yo creo verdaderamente, se opera una transformación en mi vida, que es una transformación paulatina. Yo no era el mismo de cuando yo conocí al Señor a los 16 años.
Ni yo era el mismo cuando yo tenía 40 años. Ni no soy el mismo hoy cuando yo tenía 50. Dios va progresivamente en ese proceso de santificación que se completa en la eternidad. Comienza desde el día que creo. Pero el poder transformador de Dios comienza en la tierra y se completa en la eternidad. ¿Por qué? Porque en la eternidad, por el poder de Dios, por su misericordia, voy a tener un cuerpo nuevo, glorificado, inmortal, incorruptible, con una mente completa nueva, unos sentimientos nuevos que van a estar adorando a Dios por la eternidad y que no va a cambiar nunca. Ahí termina el proceso transformador y perdura por la eternidad. Doy gracias a mi Dios, escribía allí Pablo a los Filipenses, siempre que me acuerdo de vosotros, estando persuadido de esto, o sea, estando seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1, 3 y 6. Cuando Cristo comenzó la obra en mí, Dios, al ver que en mi corazón yo había creído igual que usted ha creído, si ha creído verdaderamente, Dios la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. O sea, Dios va a estar conmigo siempre. El próximo domingo vamos a hablar de nuestra confianza y alto refugio, que es Dios. Y vamos a ver que Dios está con nosotros en todo momento. Desde el momento en que creímos, Dios está con nosotros. Pero de una forma real, que lo sentimos, que podemos conversar con Él. Yo les decía a algunos hermanos y aparte de la familia, que el mundo ahora está con incertidumbre en este país y en muchos países, en otros países han habido desastres naturales. Pero lo que yo no puedo permitir es, puede pasar lo que pueda pasar, pero yo no voy a permitir que la paz que yo tengo con Dios nadie me la quite, punto. O sea, el mundo vive en un caos total, en un rechazo a Dios, pero ¿saben qué? Yo estoy tranquilo y confiado en Dios porque Él es mi paz y esa paz nadie me la puede quitar. Entonces voy a estar confiando en sus promesas que son fieles y verdaderas, punto. Pase lo que pase, las promesas de Dios siguen vigentes y Él las va a cumplir y Él sigue allí sentado en su trono. Debemos renovar cada día nuestra vida con Dios. O sea, no es porque ya yo llevo 50 años, no, aquí no hay retiro. En la vida cristiana no hay retiro, no hay jubilación. Es hasta que estemos en la eternidad. Por lo tanto, tengo que renovar mi vida espiritual cada día. Ahora, ¿cómo la renuevo? Bueno, pues algunos piensan que se renuevan la vida viniendo a la iglesia cada 3 meses. Eso no funciona así. O leyendo la Biblia, bueno, voy a leerla a principio de mes. Sí, en enero voy a leer allí 31 versículos, porque enero tiene 31 días. En febrero, bueno, pues leo menos, leo 28 o 29. Eso no funciona así. La Biblia hay que leerla todos los días y todos los días hay que hablar con Dios. Pero hay que hablar con Dios por la mañana, por la tarde, al acostarme, a levantarme. No solamente hablar con Dios cuando se den gracias por los alimentos. Hay algunos ya que ni dan gracias por los alimentos. No estoy hablando de ustedes, estoy hablando de los que dicen creer en Dios. Yo tengo que renovar cada día mi vida con Dios. Pero la única forma de renovar, hermano, es cuando yo veo la obra de Dios. Doy gracias por todo lo que Dios ha hecho y doy gracias por su palabra. Cuando usted se sienta desalentado, lea la Biblia de lo que Dios ha hecho con su pueblo a través de todos estos años. Dios lo ha cuidado en medio de los tiempos más difíciles. Dios ha estado con su pueblo y lo va a seguir haciendo. Así que yo tengo que renovar cada día mi vida con Dios. Dice allí Pablo a la iglesia de Éfeso, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Despojados del viejo hombre. Efesios 4, 22 y 23. Hermano, ya yo no puedo pensar como yo pensaba antes. Yo conocí a un Geraldo García, ese es mi nombre. Un Geraldo García cuando todavía tenía unos 16 años, pero ya ese Geraldo García de 16 años murió. Y entonces después conocí a otro Geraldo García, ya estábamos a mediados de cumplir los 17, o sea, 16 años y medio, y nació otro Geraldo, ese Geraldo es el que yo conozco ahora, y ese Geraldo ha ido caminando con Dios igual que usted, día a día. Entonces yo tengo que renovar mi mente y en cuanto a la pasada manera de vivir, olvidarme de ella y mirar a Cristo, que es mi ejemplo. Dice, despojados del viejo hombre que está viciado y renovados en el espíritu de vuestra mente. Hermano, cuando dice renovado en el espíritu de vuestra mente, tengo que pensar como cristiano. Tengo que tener sentimientos de cristiano. Así que quítese de ahí todo pensamiento y sentimiento que no agrada a Dios, punto. Y usted verá cómo va a cambiar la cosa. Y entonces aprendamos a orar por aquellos que nos ultrajan y persiguen. Digo, eso es lo que enseñó Cristo.
Yo se lo voy a leer porque a veces no entendemos esto. Dice allí en el Sermón del Monte, hablando Cristo a sus discípulos, le dijo lo siguiente, hablando acerca de los enemigos, dice allí, estoy buscándolo, no tenía ese pasaje, pero quiero leerlo ahora. Al amor hacia los enemigos, dice... Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Hay algunos cristianos que todavía viven en la ley antigua. Cristo dijo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, escuche bien, escuchemos, porque esto es para mí también. Amad a vuestros enemigos. Ahí ponga el enemigo que usted cree que usted tiene. Y yo lo voy a poner también. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos y injustos. Y cuando esto se escribió, el imperio que estaba reinando en la iglesia que surgió era el imperio romano, que mataba y torturaba a los cristianos. Pero había que orar por los enemigos. Eso es lo que me enseña la Biblia, porque cuando yo oro por mi enemigo para que Dios tenga misericordia y el enemigo lo pueda conocer, mi corazón se purifica, mi espíritu se purifica, mis pensamientos se limpian y toda aquella que pueda haber de odio es quitado. Eso es lo que tengo que hacer, así como yo renuevo mi mente. Así que ojalá que seamos renovados cada día. Si hemos sido transformados en pueblo de Dios, vivamos como tal y cumplamos nuestra misión. Si yo soy pueblo de Dios, si yo soy cristiano, tengo que vivir como cristiano y actuar como cristiano. Este es el pasaje, les decía. Acuérdense que Dios había escogido a su pueblo Israel, del cual vino Mesías, y ahora está hablando de la iglesia. El apóstol Pedro escribió, mas vosotros, ahí estamos usted y yo, los que hemos creído en Cristo, sois linaje escogido, o sea, alguien especial, real sacerdocio para anunciar las buenas nuevas de Cristo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, o sea, tiene un propósito, para anunciar, para predicar el mensaje de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 de Pedro 2:9. Para eso estamos usted y yo aquí en la tierra. Por eso todavía el mundo tiene esperanza, por eso todavía hay algo de bueno en el mundo, por el pueblo de Dios que sigue predicando un mensaje de esperanza y sigue viviendo conforme a lo que Dios quiere. Dice este pasaje, que fue el texto clave, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 2 de Corintios 5:17. Si usted y yo hemos dicho que hemos creído en Cristo, somos una nueva criatura, ya el tiempo viejo pasó y esa nueva criatura se va renovando día a día. El mundo no entiende esto. El mundo, pues, cada día se hunde más en su pecado. La regeneración de una persona solo puede ser hecha a través del poder transformador de Dios. O sea, Dios tiene que cambiar mi vida, pero es solamente por su poder. Yo no puedo cambiar mi vida por un curso de terapia, de mejoramiento, o porque yo haga un esfuerzo. No, la regeneración se produce por el poder de Dios. El único que puede me puede cambiar totalmente es Dios. Al joven, al adulto. ¿Saben qué? Hay un texto que dice, joven fui y he envejecido, y dice el pasaje, y no he visto justo desamparado. Bueno, lo que le voy a decir ahora viene de acuerdo con eso. Yo fui joven y conocí al Señor joven, a los 16 años. Y claro que ahora tengo 74, pero viví mi juventud, y doy gracias a Dios, la gasté en la obra de Dios. Doy gracias a Dios. Y todavía mi voz está casi como cuando yo tenía 17, ese no me ha cambiado. Quizás las piernas a veces se me aflojan, pero mi voz sigue potente. Pero ¿saben qué? No importa lo que pase, no importa el tiempo que haya pasado, Dios me regeneró por un propósito, que yo sea luz del mundo. Cuando era joven fui luz del mundo con la ayuda de Dios. Cuando ya fui un poco más adulto fui también luz. Y hoy también quiero ser luz. Usted y yo tenemos que hacer lo mismo. O sea, que no me venga ahora usted con el cuento, no, porque o yo soy joven o soy muy viejo. No, el viejo y el joven pueden ser regenerados. Si no lo han hecho, pueden ser cambiados por el poder de Dios. Solamente tienen que depositar su fe. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios, de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia, o sea, no por lo que usted y yo podamos hacer, así no nos salvamos, sino por su misericordia, por la gracia de Dios, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Eso escribía Pablo a Tito. O sea, no es una obra de Dios, no es una obra tuya ni mía. Ahora, vamos a ver estos cambios que Dios ha obrado, algunos ejemplos, y vamos a poner ejemplos bíblicos, pero usted ponga su ejemplo, claro, no es para que quizás lo diga, o sí lo puede decir como testimonio. O sea, Dios cambió mi vida, pero cambió la suya también. Y si no hago una comparación, bueno, desde que conocí a Cristo, cómo es mi vida antes de conocer y después de conocer. Tiene que ser diferente, porque si no, entonces no ha habido una regeneración.
Pedro, el pescador profano, se convierte en un hombre que aún con su sombra sanaba. Ustedes saben que Cristo dijo a sus discípulos: llegará el tiempo en que vosotros haréis cosas más grandes que las que yo he hecho. Eso lo dijo Cristo a sus discípulos. Búsquenme en la Biblia a ver si alguno se sanó con la sombra de Cristo. No lo va a encontrar porque no existe. Por lo menos no está relatado. Sin embargo, la Biblia dice que la gente por la fe, claro, es el poder de Dios, se sanaba aunque la sombra, solamente la sombra de Pedro les tocara. Así que aquel hombre que era un pescador profano, que vamos a ver qué fue lo que hizo, Dios lo transformó por su poder, igual que te transformó a ti y me transformó a mí. Entonces, este era el pescador profano. Entonces el Pedro comenzó a maldecir, ¿se acuerdan? Cuando Cristo fue llevado a la cruz, y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Claro, después se arrepintió, Mateo 26, 74, pero era un hombre profano que tuvo miedo y maldijo a su Señor. Ahora dice que por la mano, eso está en Hechos, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales. En el tiempo bíblico esa era una de las formas de Dios manifestar su poder en medio de los hombres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles, está hablando ahora de Pedro, y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Hechos 5, 2 y 15. Y al pasar la sombra, claro, era el poder de Dios, aquella gente era sanada. Fíjense qué cambio, qué transformación. El Pedro blasfemo, ahora es un Pedro predicador del Evangelio, uno de los líderes de la iglesia primitiva y con un poder extraordinario. Claro, era el poder de Dios en su vida. El endemoniado y tranquilo intranquilo y con apariencia agresiva se convierte en un discípulo amado. Ese es el endemoniado gadareno. Aquel que no podían amarrar ni con cadena, pero Dios los transformó. Eso es lo que hace el poder de Dios, transformar una vida, pero completamente, de pensamiento, de sentimiento, de voluntad, de todo. O sea, no es una parte, es todo. Dios nos transforma con su poder. Así que este endemoniado, intranquilo y con apariencia agresiva, se convierte en un discípulo calmado. Por eso hay que escudriñar la Biblia, porque si no, no me doy cuenta de esto. Y cuando salió él, o sea, Cristo, lea el pasaje después, de la barca enseguida vino a su encuentro, ahí sigue el pasaje, un hombre con un espíritu inmundo, era un endemoniado, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadena. Marcos 5, 2 y 3. O sea, por allí no había quien pasara. El que pasara, él lo atacaba, porque estaba endemoniado, pero tuvo un encuentro con Cristo, ¿verdad? Y vamos a ver el cambio. Eso es lo que hace el poder de Dios. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado, o sea, ya Cristo lo había sanado, había tenido un encuentro con el Señor. Ven al que había sido atormentado. Fíjense todo el escenario, aquel en los sepulcros, tiraba piedra, era amarrado con cadena, nadie podía atarle, la gente le tenía miedo. Ahora este hombre es transformado y está sentado, vestido porque andaba desnudo y en su juicio cabal. Y se fue, no solamente que tenía ya un juicio completo, estaba bien vestido, estaba en su juicio, sino que comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Marcos 5, 15 y 20. Si alguno le hubiera dicho que aquel endemoniado se iba a convertir en un predicador del Evangelio, la gente dice: no, eso es imposible. Precisamente Dios es un Dios de imposible. Dios cambia lo imposible. Ese es el poder de Dios. Lo que es posible, Dios no lo cambia. Eso lo deja así. Lo que es posible hacer, Dios no lo toca. Ahora, lo que es imposible es lo que Dios se manifiesta. O sea, lo que a veces parece imposible para los hombres, es posible para Dios. Nada es difícil para Dios, nada es imposible para Él. Ahora, Juan, el discípulo vengativo. Sí, Juan, el discípulo amado, era un discípulo vengativo, ¿lo saben? Bueno, ahora lo vamos a ver. Se transforma en el apóstol del amor. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, eran hijos de Zebedeo, le llamaban hijos del trueno, eran de Ajá. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Eso fue lo que dijo Juan. Ahí está en Lucas 9. Ahora, en Segundo de Reyes está la historia del rey Ocosías y su mensajero. Eran 50 que él había mandado a pedir ayuda, no a Dios, sino a otros, y los había mandado también a Elías. Y los dos primeros fueron consumidos por el fuego de Dios, porque Elías oró. El tercer grupo no se consumió por el fuego, porque se arrepintieron y clamaron, en este caso, al profeta. Y entonces ahora Juan dice: oye, porque esta gente no nos quiere atender, tú quieres que oremos porque descienda fuego del cielo. O sea, era vengativo. Pero Dios le transformó su corazón, su sentimiento, su voluntad, y después se convierte en el discípulo amado. ¿A quién se le llama el discípulo del amor en la Biblia? Al apóstol Juan.
Allí está el Evangelio de Juan, allí están las 3 epístolas, y también Juan, que fue vengativo, Dios le reveló la última revelación a la iglesia, el libro de Apocalipsis. Ahora escuchen a este Juan, que era vengativo, transformado. Amados, fíjense qué diferencia. No odiados, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Yo tengo que amar a todos. Si tú no me amas, ese es tu problema, pero yo te amo. Entonces tú te vas a revolcar en la cama porque yo te amo. Bueno, pero ¿qué tú quieres que yo haga? Eso es lo que la Biblia me enseña. O sea, porque el que tiene odio, si yo le digo que lo amo, eso es como echarle, es como pinchar un buey, es como echarle candela a un horno. O sea, se va a poner todavía más agresivo. Pero yo tengo que amarte, eso es lo que Dios me ha enseñado. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor de Dios. El que no ama, escribía que fue cambiado, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. 1 de Juan 4, 7 y 8. Eso está en la Biblia, si no usted me lo verifica. Si no está en la Biblia, dígame, pastor, eso no está ahí. Bueno, si no está en su Biblia, usted está leyendo otra cosa. Pero dice que el que no ama, no ha conocido. Yo tengo que amar a todos. Los tengo que amar, aunque me pidan la cabeza. Digo, eso es lo que enseña la Biblia. Tengo que orar por ellos. Y entonces eso me va a dar a mí tranquilidad. El enemigo mío se está sin dormir en la cama. Y yo durmiendo a piernas sueltas. Porque yo tengo la paz de Dios. Tengo que amarle. El amor, pues, va a vencer siempre sobre el odio. La mujer de Samaria, de reputación deshonrosa, había tenido 5 maridos y el que tenía en ese momento tampoco era su marido. ¿Se acuerdan de la historia? La mujer samaritana de reputación deshonrosa es transformada en un testigo de verdad. Oye, la transformación de Dios es poderosa. Entonces la mujer dejó su cántaro, o sea, después que fue transformada, fue a la ciudad y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Cristo, o sea, en Cristo, por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me ha dicho todo lo que he hecho. Eso está en Juan 4, 28 al 31. Léanse el pasaje. Era una mujer que no tenía buena reputación, era una mujer que vivía en pecado, pero Dios la transformó y después se convirtió en una predicadora en su pueblo, los de Samaria. Saulo, el cruel perseguidor, es transformado en Pablo, el apóstol de los gentiles, y con un tierno corazón. El cruel perseguidor pedía cartas para perseguir a los cristianos, los entregaba, y muchos de esos que entregó fueron muertos. No los mató él, pero los mató el Imperio Romano. Así que el cruel perseguidor es transformado en Pablo. Eso es lo que hace Dios. No importa el corazón, lo único que tú tienes que hacer es poner tu fe en Cristo. Y con la fe en Cristo Dios obra con poder y te transforma tu vida. Tú no vas a saber cómo es, pero te vas a dar cuenta, Señor, cómo has cambiado mi vida, has cambiado mis pensamientos, has cambiado mis sentimientos. Ahora soy diferente por el poder de Dios, punto. Y entonces tengo que obrar diferente, tengo que vivir diferente. Así que aquel cruel perseguidor es transformado en Pablo. Saulo, Saulo antes de convertirse, léase la Biblia, o leamos, yo sé que usted la lee. Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, o sea, los odiaba. ¿Cuánta gente usted conoce que nos odia? Bueno, quizás después se convierte en un predicador del Evangelio. Ore por él y déjele a él con su odio. Él se va a consumir en su odio. No lo odie usted. El odio pues trae amargura, trae allí malestar. Ame. Al que le odia, ámelo. Saulo, aún respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, pidió carta para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase alguno de estos hombres o mujeres de este camino, o sea, de los que seguían a Cristo, los trajese presos a Jerusalén. Eso está en Hechos 9. Muchos de esos presos fueron muertos. Así que Pablo era un cruel perseguidor. Pero entonces ahora Pablo pues se entrega a Cristo, tiene un encuentro con Dios. Entonces Pablo en el camino a Damasco, acuérdense que se le apareció el Señor, eran aproximadamente las 12 del día y la luz resplandeciente de Cristo lo dejó ciego. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Esto fue ya después de convertido, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Hechos 21:13. O sea, después que Pablo fue cambiado, fue un gran misionero. En este caso lo estaban tratando de que no fuera a Jerusalén porque lo habían amenazado de muerte. Y dijo, yo no estoy dispuesto no solamente a ser atado, mas aún a morir por el nombre de Cristo. Se convirtió en el apóstol de los gentiles. Pablo escribió 13 epístolas. Léaselas. Ese es un corazón cambiado, un hombre que era un malvado, que tenía odio, que el odio le corría por las venas, pero el poder de Dios transforma el corazón, la mente, los sentimientos. El carcelero de Filipos, insensible, se convierte en un amigo compasivo. ¿Quién iba a decir? Un carcelero romano, aquel que le pedía la cabeza a los cristianos.
Y él tomándoles, después que Dios les transformó, y él tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, o sea, un acto de misericordia. Enseguida se bautizó él con todos los suyos, porque creyeron, y llevándoles a su casa, les puso la mesa. O sea, Hechos 16, o sea, aquel que era el carcelero, ahora le está poniendo la mesa a Pablo y así, oye, qué clase de cambio. Eso nada más que lo hace el poder de Dios, eso no lo hace ninguna terapia de las que existen en el mundo. Como conclusión, ¿qué dice la Escritura? De modo que si alguno está en Cristo, si ha creído verdaderamente, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 2 de Corintios 5, 17. Si yo he creído verdaderamente, yo tengo que ser una nueva criatura, tengo que demostrarlo, tengo que pensar diferente, tengo que sentir diferente, tengo que vivir diferente, tengo que hablar diferente, tengo que comportarme diferente en el mundo en que vivo, porque ya soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. ¿Qué es lo que está esperando el mundo del pueblo de Dios? Que viva diferente. ¿Qué es lo que está esperando el mundo del pueblo de Dios? Que pueda transmitir el amor y la esperanza que Dios nos ha dado a través de la fe en Cristo. Hermanos, vivamos como pueblo de Dios. El mundo en que vivimos, no solamente Estados Unidos, el mundo entero está en un caos total. El mundo está lleno de odio, de rencilla, de enemistades, de guerras, de pleitos en la familia, pleitos en los matrimonios, pleitos en los pueblos, pleitos en las naciones, pleitos en el mundo. El único que puede resolver todo eso es el amor de Dios. Oremos para que seamos instrumentos en las manos de Dios, que yo pueda llevar un mensaje de amor a aquellos que lo necesitan, porque Cristo cambió mi vida. Yo quiero que vean en mí a Jesucristo. Esa debe ser mi oración. Yo quiero que mi vida sea un ejemplo. Por eso Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. No podemos ser luz y sal sin ser diferentes. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude en medio de la peor situación, en medio de un mundo opuesto, que vivamos como pueblo de Dios. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias, Señor, porque un día pudimos conocerte. Y al recibir por la fe a Jesucristo, tu Hijo, tú cambiaste nuestra vida. Cambiaste nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad. Nos transformaste y aquellas cosas que antes pues amábamos, ahora las aborrecemos. Y lo que antes aborrecíamos, ahora amamos. Gracias, Señor, porque tú cambiaste nuestra forma de pensar y ahora podemos amar aún a aquellos que son nuestros enemigos y que nos quieren hacer daño. Ayúdanos a vivir como pueblo tuyo, un pueblo que fue adquirido por tu misericordia, por tu sacrificio en la cruz, un pueblo santo, un pueblo que está allí como sacerdote preparado para predicar tu palabra y que podamos anunciar a otros, Señor, el mensaje de salvación. Bendice a cada iglesia. Bendice a cada pastor. En este gran país, Señor, donde hay mucha oposición también, donde hay iglesias que están tratando de que no sigan sus actividades, que los pastores se mantengan firmes, que los miembros se mantengan firmes, que tu pueblo a través del mundo pues, pueda seguir proclamando tu mensaje y que podamos decirle al mundo que la única forma de que el mundo pueda recibir la bendición es cuando por la fe creen en tu Hijo Jesucristo para que puedan ser transformados y puedan ser cambiados. Gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que haces. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.